Bueno, ahora vamos a hacer el problema 669 de la onceava edición, que era más que todo para trabajar un poco con la clasificación de estructuras. Entonces dice, clasifique las estructuras mostradas como completa, parcial o impropiamente restringida. Si la estructura está completamente restringida, clasifíquela como estáticamente determinada o indeterminada. Todos los elementos pueden actuar tanto en tensión como compresión. Entonces aquí tenemos tres casos. Vamos a ver cuánto nos da el tiempo para hacerlos. Entonces aquí tenemos una estructura, vean que aquí tenemos un apoyo del tipo articulación, de rodillo, o patín, una, y aquí ven que esta de acá, a pesar de que aquí se ve como un triángulo, que es parecido a este, la conexión entre la armadura y este es un pedacito de barra. Y por lo tanto, acá la reacción que se da es en dirección de esta barra pequeña, o de este elemento que está aquí. Entonces es horizontal. Entonces aquí no nos confundamos de que aquí, al ver esta figura, como si fuera esta, ven que incluso lo pintaron de negro, es diferente, ¿verdad? Estos dos son diferentes, aunque aquí se ve en triángulo, ¿verdad? Aquí lo que interesa es cómo está unida la armadura al soporte. Entonces, aunque sea un tornillo, la reacción se transmite en este sentido. Ok, entonces empezamos con esta A. Entonces aquí en esta A lo que hacemos es, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como nos pidieron determinar si era restringida o no, entonces voy aquí a recordar acá un poco esas relaciones que nos hablaban. Entonces, por ejemplo, aquí M era el número de elementos o de barras. Luego teníamos N el número de nodos. R el número de reacciones, ¿verdad? De incógnitas de los apoyos. En los apoyos. Muy bien. Entonces teníamos que corroborar la relación, en este caso N más R igual 2N. N más R menor que 2N o M más R mayor que 2N. Entonces tenemos estos tres casos. Dependiendo del resultado de la suma de M más R y comparándolo con el producto de 2N, el número de nodos, vamos a determinar si por lo menos está parcialmente restringida o estáticamente indeterminada. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, estas son las incógnitas, ¿verdad? Acuérdense que R está asociado a las incógnitas. Entonces aquí tenemos menos incógnitas que ecuaciones. Aquí tenemos mismo número de ecuaciones que incógnitas. Incógnitas. Incógnitas que ecuaciones. Y aquí tenemos más incógnitas o elementos. Y aquí me comí una N. Incógnitas que ecuaciones. Al tener menos incógnitas que ecuaciones, vamos a decir que esta era parcialmente o impropiamente, parcialmente restringida. O sea que en ese caso, para otra condición de carga, puede que colapse. Y esta es la indeterminada, ¿verdad? Estáticamente indeterminada. Entonces, el que generalmente vamos a tener va a ser este M más R, generalmente en la mayoría de los casos. Pero aquí tenemos que analizar. Puede ser completa o impropiamente restringida, ¿verdad? Impropia
o completamente restringida. Entonces nos vamos acá y vamos a contar los M's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Verdad? Cubrí todos. M igual 16. Contemos los nodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nodos. N igual 10. ¿Cuántas reacciones tenemos? Tenemos acá 2, que dijimos, por ser una articulación. Una acá por el rodillo. Y otra acá por el elemento que une la armadura con este soporte. ¿Verdad? Ven que aquí tenemos un pedacito de barra. Entonces R igual 4. Entonces de aquí vemos que se cumple que M más R, que es igual a 16 más 4, que es igual a 20, que es igual a 2 por N, que es igual a 2 por 10. ¿Verdad? Entonces se cumple que M es igual a que M más R igual a 2N. ¿Verdad? Entonces, ya que se cumple eso, puede ser impropia o completamente restringida. Si hacemos, por ejemplo, de la asociado a la armadura simple, que era la que decía la armadura simple. La armadura simple decía que M es igual a 2N menos 3. O sea, una armadura compuesta a partir de armaduras simples. Entonces aquí tenemos que 16 es igual a, voy a ponerlo aquí, es igual a 2 por 10 menos 3, que es igual a 17. Por lo tanto, no es una armadura simple, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ponemos esto? M es diferente de 2N menos 3, o más bien M es menor, ¿verdad? M es menor a 2N menos 3. Entonces no es una armadura simple. Ok. Entonces, con base en este análisis tenemos que ver si es impropia o completamente restringida. ¿Verdad? Entonces, para eso vamos a separar la armadura. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a separar la armadura. ¿En qué punto? Lo llamamos A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. En E, por ejemplo. Entonces, al separarlo en E, entonces tenemos, por ejemplo, tenemos esta armadura, ¿verdad? Tenemos este pedazo acá. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza acá. ¿Y qué más tenemos? Y tenemos, por ejemplo, como otras dos reacciones acá. O sea, todas estas barras de acá, yo al final las puedo convertir en fuerzas como esta. No sé si me explico.
Esta es de Y y esta vamos a llamar una EY y una EX. Tenemos esta prima. Para no evitar, o tal vez a estas anteriores, llamémosla prima. X prima y Y prima. Aquí está la fuerza P. Y aquí está la fuerza I. Ok. ¿Qué pasa con esta armadura? ¿Qué pasa si yo hago sumatoria de momentos n igual a 0? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué creen que pasa? ¿Se puede hacer? No se puede hacer. ¿Qué me dicen? Si hago sumatoria de momentos n, aquí ven que aquí estos son los nodos, ¿verdad? E, este es H, este es G, esto es I y esto es J. Si yo hago sumatorias en J, ¿quiénes hacen momento? ¿Qué fuerzas hacen momento en E? ¿Y cuál sería? Espero que me entiendan, ¿verdad? ¿Y ese momento con respecto a E? ¿Sí o no? Ven que es una respuesta, una yes no question, que llaman. No, no hace. No hace. ¿Y las de E? Tampoco. Tampoco. Ok. Por lo tanto, solo P. Entonces queda que P, o digamos menos P por D, igual a 0. ¿Se puede o no se puede? Pero P y D son diferentes de 0. La distancia existe, la fuerza existe. Por lo tanto, no se puede satisfacer esta ecuación. Se puede satisfacer ¿y cómo se llama? La ecuación de sumatoria de momentos n igual a 0. Por lo tanto, no se pueden encontrar las reacciones. Entonces vamos a decir que esta armadura es impropiamente restringida. Porque teníamos dos posibilidades, ¿verdad? Al hacer la suma del M más R, ¿verdad? Nos dio que podía ser o completa o impropia. Como no podemos determinar las reacciones, es impropiamente restringida. O sea, no podemos determinarla completamente. Y E indeterminado. ¿Ok? Eso sería para esa parte. Vamos con el otro. Con respecto al anterior, vean si lo ven acá. Ven aquí la diferencia. Vean que aquí hicieron un cambio. Entonces un cambio acá. Si lo hacemos aquí, toc, cambio acá.
Entonces, en este caso, el m es igual a 16, el n es igual a 10, el r igual 4. Vean que no cambió lo de anterior, por lo tanto, se cumple que m más r es igual a 2n. Entonces, o completa o impropia. Entonces, vamos a ver si el hecho de haber cambiado el elemento nos cambió. Entonces, igual, si esto lo llamamos ABCD, siguiendo igual así, así cruzado, ABCDE, F, G, H, I y J. Si hacemos separando el N, ¿verdad? La armadura, entonces el DCL sería, entonces acá, vamos a ver, tenemos esto, vamos a ver, esto de nuevo. Vamos a hacer este cuadrito primero. Aquí la diagonal. Aquí tenemos otra diagonal. Luego si quieren, vamos a hacerlo así más fácil. Tal vez eso sea más claro. Acá tenemos una fuerza aquí. Haciendo un corte, vamos a hacer aquí un corte acá. Vamos al corte AA. Diagrama, digamos, vamos a hacer diagrama DCL del lado derecho del corte AA. Ok, entonces en ese corte tenemos esta fuerza, ¿verdad? Esto también nos sirve como para practicar el método de secciones. Tenemos aquí esta otra que viene aquí. Aquí tenemos la fuerza P. Y aquí tenemos la fuerza I, ¿verdad? Aquí tenemos la fuerza P. Esta sería la fuerza, digamos, HF. Esta sería HE. La fuerza I. Gracias, el diagrama cuerpo libre de esto. Vamos a poner aquí las letras H, J, I y G. Si aquí hacemos sumatoria de momentos, ¿en qué punto? ¿Cuál sería un punto que, digamos, conveniente? H, profe. H, ok. Si hacemos en H, digamos que esta es la distancia perpendicular acá. Llamémosla porque no sabemos, ¿verdad? Entonces llamemos que esta distancia sea una distancia de P. Entonces acá nos queda que estas tres no hacen momento porque estoy haciendo un momento el mismo. Entonces solo me queda esta. Sería negativo menos I por D por E igual a 0. Por lo tanto, I es igual a 0. Entonces, si pude encontrar ahí, y si pude encontrar ahí, y como básicamente la misma estructura, solo que se le cambió un elemento con relación al anterior, por lo tanto, entonces la armadura es completamente restringida. Y determinada. Porque se satisface esto. Entonces yo puedo encontrar el resto, ¿verdad? Luego, de acá, si ustedes lo ven, pues aquí tenemos, por ejemplo, otra fuerza acá, y la otra de aquí, ¿verdad? Como teníamos, ¿verdad? Esta era I, a X y a Y.
Esto es AX. Entonces al final podemos determinar, ¿verdad? Con sumatorio de fuerzas y momentos, por ejemplo, en A, si hago sumatorio de momentos en A, ¿qué encuentro? Del DCL completo, digamos, del DCL completo. Si hago sumatorio de momentos en A, estas no hacen momentos, entonces encuentro E. Por lo tanto, E lo encuentro. Y si hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tengo AX más P menos I. Y como ya hice que ese es 0, entonces encuentro que AX es igual a menos P. O sea, lo encuentro. Y si hago sumatoria de fuerzas anterior, digo en Y igual a 0, total positivo, tengo AY más E menos P igual a 0. Por lo tanto, como ya conozco E y P es también conocido, entonces AY es bueno, ¿verdad? Se puede encontrar. Por eso entonces que decimos que la armadura es determinada. Encontré las reacciones y es completamente restringida porque satisface esta condición. ¿Verdad? Entonces, esa es la idea de este ejercicio. Ahora está el 669 y el siguiente, ¿verdad? Que también ustedes lo pueden usar de práctica. Y ya para terminar, sería este. Entonces, con relación al anterior, vean que el A, ¿verdad? Teníamos la barra de aquí, la pasamos para arriba. Y ahora aquí le agregamos esta de acá. Entonces le quedó esta de aquí. Entonces vemos que al final, si contamos los elementos, el M aquí va a ser 17, va a ser uno más, ¿verdad? Y tenemos 16, le agregamos la barra eje. Entonces M es 17, es el mismo número de nodos, es el mismo número de reacciones, tenemos una acá, y dos aquí, una acá, y otra acá. Igual se tiene el color R igual a 4, y por lo tanto, M más R es igual a 17 más 4 igual a 21. Entonces N es igual a 2 por 10, 20. De donde M más R es mayor a 2N. Y esa condición que vimos al tener más elementos o más incógnitas al final, porque no tan solo están las reacciones, ¿verdad? Sino también las fuerzas en los elementos. Vamos a decir que entonces la armadura es indeterminada. Sin embargo, por su condición de carga, vemos que como tenemos, por decirlo así, 4 reacciones para M, para digamos una condición de que máximo son 3, ¿verdad? Generalmente, entonces es completamente restringida o lo que se llama hiperestática. O sea, es también completamente restringida. Restringida. Ok. Y entonces eso sería con este problema y lo que correspondería entonces a la sección 6.2. Entonces del capítulo 2 hemos cubierto la sección 6.1 y 6.2 y con eso terminamos la grabación.